materia, todos ustedes ya tienen un concepto claro y completo de electrónica. Se denomina con este término a todo agente químico. No es agente físico ni psicológico, químico, pero que experimenta estos dos grandes fenómenos, que se ioniza, ionización es algo más rápido, más espontáneo, y se disocia es parecido, pero más difícilmente. Son dos términos emparentados, pero no son sinónimos, son diferentes. Entonces, que se ioniza en el interior, cuando se encuentran dentro del agua. Y llegan a tener cada uno de estos fragmentos una carga positiva o negativa. Cuando es negativa, se denominan aniones. Cuando es positiva, cationes. Ahora, ¿por qué estamos estudiando electrolitos en medicina? Porque de la cantidad, de la concentración de cada uno de ellos, depende el potencial. ¿Cuánto de positivos hay? ¿Cuánto de negativos hay? De un lado y del otro lado, por ejemplo, de la membrana de cada una de las células. Y de ello va a depender el potencial de hidrógeno. Bueno, ¿y por qué tendría que interesarnos tanto que hayan tantos cationes, tantos aniones y que el pH esté equilibrado? Nos interesa por el trabajo enzimático. Las enzimas, recuerden, que son compuestos químicos orgánicos endógenos, porque los sintetizo yo como ser humano, de naturaleza proteica. Es importante aclarar si son azúcares, si son proteínas, si son lípidos. En este caso son proteínas de naturaleza proteica. Del trabajo de estas enzimas depende la salud. Y todos nosotros tenemos enzimas que trabajan bien porque están en un pH normal, están con las concentraciones fisiológicas de los aniones, los cationes. No solo hay salud, sino vida. En esta tabla 12 tenemos valores de referencia, por favor. Es mejor manejar el término de referencia antes que normal. Porque todos estos valores pueden depender del sitio donde nos encontremos. Por ejemplo, un hemograma no tiene los mismos valores en La Paz que en Santa Cruz. Entonces, no uno de ellos va a ser anormal, sino son de referencia. En esta tabla podemos encontrar estos electrolitos de carga positiva, de carga negativa, de carga negativa, de carga positiva. Estos valores son los que ya lo tiene memorizado usted, ¿no? Sodio 135, potasio 3,5. Fijaros en la minúscula, mayúscula, minúscula. Por favor, es importante memorizar esto. No es como usted quiera, es minúscula, mayúscula, minúscula. Y el calcio, que mayoritariamente lo trabajamos con este valor, el que se encuentra aquí abajo. Calcio, 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Y el magnesio, para su cabecita, yo lo tengo en mi cabeza, 2 a 2,5. E inmediatamente de 2 le rebajo una décima, ¿no? 2 a 2,5. 1,9 a 2,5. Y los fosfatos 2,5 a 5, con una pequeña disminución. Magnesio 2 a 2,5, fosfatos 2,5 a 5. Y el bicarbonato, que nos habíamos quedado con el valor intermedio de 26. Recuerde eso usted, por favor, para sus mnemotécnicos. Bien. De todos esos electrolitos,
el que tiene mayor importancia, bueno, todos tienen importancia, pero los que nos interesa analizar en esta primera instancia es el sodio. Voy a ir sacando a todos los que no tienen cámara. Voy a bloquear primero esto. Ya nadie más va a poder entrar. No pueden distraerse con nadie de sus familiares, por favor. Doctora, buenas tardes. Yo estoy con 2 dispositivos por si acaso, por favor. ¿Cómo se llama? Flores. Flores. Bien. No lo encuentro a Philip. ¿Está Philip por aquí o no? Sí, estoy con el nombre de usuario. Perfecto. Muy bien, excelente. Bien. Ya me pidió algún detalle, entonces por eso es que él va a estar así en el anonimato. Vamos, joven. Ya. Entonces, de todos estos electrolitos, el calcio, por ejemplo, para mí es mi favorito. Este es el director de la orquesta sinfónica celular. Las moléculas que están en el interior de la célula trabajan solamente con o ante la presencia de la batuta del calcio. Sin embargo, para nuestro análisis debemos empezar con el sodio, ¿no? ¿Qué es el sodio? Elemento, no es compuesto, por favor. Ahora, si no sabes si es elemento, que es soltero, ¿verdad? También puede indicar que es un agente, pero nunca un compuesto. Eso hay que diferenciar. Con su número atómico de 11, su número de oxidación, muchas veces decimos valencia. Lo correcto es estado de oxidación. Ahora bien, ¿por qué tiene tanta importancia el sodio? Porque más de una vez habíamos comentado que el sodio tiene una característica físico-química muy importante y es la de ser hidrofílico. Tiene una gran afinidad por el agua. Por ello que si usted tiene sodio, tiene agua. Si tiene agua, tiene volumen de sangre. Volemia, volumen de sangre. ¿Qué tiene la sangre? Agua. Entonces sí es cierto que tenemos que idealmente tener la concentración de 135 a 145 de sodio para asegurar tener el suficiente volumen de agua y por consiguiente de sangre. Ahora, ¿por qué es importante tener un volumen fisiológico? Porque de ello depende el factor cardíaco. No sé si tengo aquí una ecuación. No. Entonces, a ver, me voy a animar aquí. Solamente que este es mi pencito, a veces no quiere funcionar. No quiere funcionar en este momento. Eso, ahora sí. Debemos recordar esto que ya creo que lo sabemos, ¿no? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? Está compuesto por la frecuencia cardíaca más el volumen sistólico. Y esta resistencia periférica vascular va a estar en función o depende de la vasoconstricción o vasodilatación, pero también va a depender de la luz de los vasos sanguíneos. Mayor colesterol, mayor resistencia. Mayor vasoconstricción, mayor resistencia. Si este factor aumenta, entonces aumenta la presión arterial. Esta es una de las grandes explicaciones por qué los mayores, que teóricamente tienen mayor cantidad de colesterol,
van a tener mayor resistencia y presión arterial. Ahora bien, esta frecuencia cardíaca depende del sistema nervioso autónomo. Por supuesto, también tiene su componente del sistema nervioso somático. Pero, ¿quién regula la frecuencia cardíaca en forma automática? Es el autor. Y este volumen sanguíneo, que depende de el volumen de sangre que en cada contracción el corazón va a enviar a través de la aorta. Entonces, este volumen sistólico depende del volumen de sangre. Y el volumen de sangre depende del volumen de agua. Y el volumen de agua depende del sodio. Así se completa esto. Entonces, una persona que está con vómitos, con diarrea, disminuye el sodio, disminuye su agua, disminuye su volumen, disminuye su gasto y disminuye su presión arterial. Y entonces, ¿cómo se traduce la presión arterial? Tiene menor perfusión sanguínea a los tejidos. ¿Qué significa perfusión? Que le llega menos oxígeno y menos glucosa. Y entonces mi paciente, si tiene disminución del sodio, tiene toda esta repercusión. Y entonces, ¿cómo va a lucir? Adinámico, asténico, con dificultad motora. Evidentemente, tal vez no va a tener, hasta el color de la piel le va a fallar. No va a ser el correcto, no va a ser el normal. Bien. Entonces, vamos al concepto. La sangre necesita tener este valor en cuanto a presión arterial se refiere. En muchos textos van a encontrar 120/80. En los últimos 5 años se ha establecido como normales. Ahora bien, ¿por qué tiene que tener usted 110/70? Para asegurar la perfusión de todos los tejidos. Que todos los tejidos tengan llegada de sangre. Eso es perfusión. ¿Cómo se asegura eso? Con esta presión arterial normal. Presión arterial normal que asegure la salida del corazón y asegure la vuelta de la sangre al corazón. Porque no nos interesaría que salga el corazón y se quede en los pies. Cuando un paciente tiene dificultad cardíaca, no tiene buen gasto cardíaco, puede expulsar sangre, pero no asegura el retorno venoso. Y entonces mi paciente, ¿cómo va a lucir? ¿Qué signos va a presentar? El edema de las extremidades inferiores. Unos pies de elefante. Entonces ahí me voy a dar cuenta que esta presión no es la ideal. Ahora, cuando es menor la presión arterial, cuando es menor a 110/70, ¿cómo se presenta el paciente? Debilidad, mareos. Pero cuando está aumentada, también tiene cefaleas, en los dos casos, fíjense. Esto es importante que tengan en cuenta a partir de hoy. Muchas veces la gente por costumbre dice, ay, tengo dolor de cabeza, se bajó mi presión, voy a tomar una pastillita, un dulce. ¿Han escuchado esa aberración? Esa aberración. No sabía, yo también recién voy aprendiendo que la glucosa aumenta la presión. Porque es una tontería, ¿no? Entonces hay que estar atento. Mucha gente, y también profesionales, ay, me duele la cabeza, ay, se te ha debido bajar la presión, ay, tengo una pastillita aquí en mi cartera, la colega me pasa.
Por Dios, no sabe fisiología, no sabe bioquímica, no sé qué es lo que no sabe. ¿Ah? Entonces, por favor, lo que yo quiero que quede claro es si una persona tiene cefalea, puede ser que se haya aumentado o que haya disminuido su presión. Evidentemente, los mayores tienden a aumentar, aunque no es raro ver en algunos chicos una hipertensión tensional. Tiempo de exámenes jóvenes y el abuso de Red Bull y otros estimulantes provoca un aumento en el gasto cardíaco, tal como hemos visto, o un aumento en la resistencia periférica vascular. Entonces, ante esos fenómenos debemos de tener miedo porque un aumento en la presión arterial puede dar un ACV, un accidente. Ahora bien, entonces, para todos estos elementos, vuelvo a insistir, el sodio. ¿Sí? El sodio. Cuando disminuye la presión arterial, es detectada por los receptores de la presión. Varo quiere decir presión. ¿Dónde están estos? ¿Qué son estos? Son estructuras químicas, como la forma o con la forma de unas antenas de televisión en el techo de una casa. ¿Dónde están? En las aurículas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a provocar que se reabsorba mayor cantidad de sodio en el riñón. ¿Quién lo detecta? El corazón. Sin embargo, cuando pasa al revés, cuando el sodio está más de lo que debe, los receptores de presión alta, que ya no se encuentran en el corazón, sino en el seno carotídeo. Y en este aparato, que como ustedes saben por anatomía, se encuentra en el riñón. ¿No es cierto? Por ello es que los que tienen hipertensión arterial elevada, a la larga van a tener fallo renal. ¿Sí? Por este tema del aparato yuxtaglomerular. A no olvidarse eso, por favor. Entonces, cuando usted tenga su paciente, su mamá, su papá, que tiene hipertensión arterial, hay que hacer el seguimiento profesional correspondiente de si está tomando, porque estos aumentos de presión arterial, a quien está tocando el timbre insistentemente es a este aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Se entiende, verdad? Unas manitos por ahí. Bien. ¿Qué es natremia? Emia, sangre, concentración en sangre de el natrium. ¿Qué es natrium? Sodio. De ahí viene Na, del latín natrio. Bien, ¿por qué está regulado la concentración del sodio? Por el ingreso y por la salida. ¿No ve? Entran 2, tienen que salir 2. Se ingiere 10, tiene que salir 10. Y así todo sigue en equilibrio. No perdemos sodio a capricho. Perdemos sodio, por eso la orina es salada, por eso el sudor es salado, por eso la saliva es salada cuando besa usted a su novio, con el riesgo de contraer un virus de Epstein-Barr, ¿no? Nadie va a querer besar ahora, ¿no? Entonces, mire, una pérdida exagerada de sodio no se da, a no ser que hayan problemas en el riñón o fuera del riñón. Ahí sí se va a perder mucho sodio. Aparte del riñón, ¿dónde? Diarrea, ¿no? Tracto gastrointestinal, vómito o sudoración exagerada. Ahora podría darse también otra situación que la persona está consumiendo no poca sal, sino pocos alimentos que contienen sal. Esto es importante. No vaya a ser que a partir de ahora usted le dice a su paciente,
tiene que comer sal. No, no. Teóricamente los alimentos naturales tienen suficiente cantidad de sodio. Esto del salero es un invento. ¿Para qué? Para asegurarse pacientes hipertensos, yo pueda seguir teniendo pacientes. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿dónde podría estarse perdiendo más sodio? En el riñón y fuera del riñón. Vamos a ver en el riñón. Nefropatía primaria. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal no está funcionando como debe ser. Y eso tendría su implicación en el riñón. O por un uso irracional de este diurético denominado Lasix. Por eso es prohibido vender, comercializar en las farmacias, así como también está prohibido que nosotros los médicos recetemos sin que haya la necesidad, porque es sumamente peligroso. Ahora, este es diurético ahorrador de potasio, este no es no ahorrador de potasio, este es ahorrador, ¿no? Pero igual, los dos al aumentar la diuresis podrían aumentar la natriuria, la pérdida de sodio. Bien, la concentración de sodio también puede experimentar un aumento o disminución en función a cuánto ingresa y cuánto sale. De todas maneras, un riñón normal como el de ustedes hace de que sea el menos responsable de este desequilibrio. Más bien, el problema es una excreción renal defectuosa. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Tasa de filtración glomerular. Este es el parámetro que le va a interesar a usted, que le indiquen cuánto es la tasa de filtración glomerular de su paciente. Este es uno de los pocos parámetros que te permite en forma objetiva averiguar si el riñón es normal, quiero decir, si tiene una fisiología normal o tiene una insuficiencia. Nos vamos un poco más abajo. Puede haber un exceso de sodio secundario a esta insuficiencia o como también a la insuficiencia cardíaca. Por eso que hace rato les indicaba que una insuficiencia cardíaca puede tener su signo a nivel de los edemas en las extremidades inferiores. Entonces, por fallos en el riñón o por fallos en la bomba con los edemas. Seguramente este sistema ya lo han analizado desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Ahora tratemos un poco de ver desde el punto de vista bioquímico. Este sistema, que es denominado también eje, se va a dar cuando se detecte una disminución en el volumen de sangre o en la tasa de filtración, es decir, en el trabajo del riñón o en el aporte de esto. Entonces, esa disminución de la presión arterial va a provocar que se libere este compuesto químico orgánico endógeno denominado renina. ¿Por quién? Por el aparato del riñón. La renina va a trabajar sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno. ¿Cuál es el sustrato? El angio. ¿De quién? ¿De qué? De la renina. Entonces, esta va a fragmentar a este compuesto químico orgánico endógeno en la angiotensina 1, que no da origen a la angiotensina. Ahora sí, este compuesto
va a ser sustrato de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, para convertirla el 1 romano en 2 romano. Esta molécula que tuvo su origen en esta, ahora es activa y va a obligar al riñón a que reabsorba mayor cantidad de sodio. Al haber más sodio, se quedará más agua y con ello aumentará la volemia. Y con ello, el volumen sistólico, y ello obligará a que aumente el gasto cardíaco y al final aumenta la presión arterial. Bien. La angiotensina 2, es decir, la molécula activa, no solamente provoca o no solamente da órdenes al riñón para que se reabsorba más, sino que trabaja también a nivel de la corteza suprarrenal para que libere mayor cantidad de aldosterona. Y esta hormona lo que hace es elevar más todavía la reabsorción del sodio. Trabaja directamente en esta parte del glomérulo, túbulo distal, túbulo colector común, el asa de Henle. No en el proximal, es el único donde no tiene actividad la aldosterona. Bien. Ahora, no se sabe a ciencia cierta por qué algunas personas tienen aumentado este eje renina, angiotensina, aldosterona. No se sabe. Y entonces el hombre ha inventado los IECA, aumentándole una I latina aquí, ¿no? Aquí yo tuviera eso. ¡Ah! Eso. Entonces la I se convierte en inhibidor. ¿De quién? De la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué son los IECA? Los medicamentos que inhiben a esa enzima. Son ejemplos de medicamentos de este tipo de mecanismo de acción farmacológica, y de aquí vamos a poner IECA. Los que terminan en trilo. Y estas son preguntas de residencia. De los siguientes medicamentos, los que son IECA son los que siguen. Y entonces en ese momento hay que recordar esta parte de la bioquímica. Ahora, existen otros compuestos químicos, orgánicos, endógenos, que se denominan agentes que permiten la liberación, la eliminación del sodio. Entonces aquí tenemos una sustancia análoga a esta vaina. Mentira, no es vaina, es OUA vaina, pero para el mnemotecnia. Esta sustancia también es natriurética, porque va a inhibir a esta enzima. Otro segundo grupo son los famosos péptidos natriuréticos auriculares. Bien, estas son estructuras que tienen en su composición 28 aminoácidos, nada más que 28 aminoácidos. Ya veremos más adelante los aminoácidos, ¿no? Para que vayamos familiarizándonos, vamos a tener ahí a la lisina, leucina, isoleucina, valina, treonina, histidina, ácido glutámico. ¿Qué le duele su cabeza a José Rodríguez? Lisina, ¿no? Ya arginina, me falta ahí a la metionina, a la cistina, cisteína, ¿sí? Los únicos 3 aminoácidos azúcar. Así como saben de memoria los nervios craneales, tienen que saber de memoria los aminoácidos. Entonces, estos por eso se llaman péptidos.
PNA, que se encuentran en las aurículas. Una vez que el corazón detecta un aumento, libera PNA para que la persona orine más sodio. Y para reconocer la importancia bioquímica de las proteínas, entonces aquí debemos aceptar que este está compuesto por ese número de aminoácidos que tienen una secuencia definida a nivel genético. Ahora, estos PNA, ¿dónde se van a encontrar? En los gránulos secretores. Esto de anatomía, ¿se acuerdan ustedes? Del tejido auricular. ¿Por qué se liberan? ¿Por qué revientan estos gránulos? Cuando aumenta la presión a nivel de las aurículas. Ahí tenemos este mecanismo de defensa, ¿no? Ahora, en algunos pacientes se han encontrado estos PNA elevados cuando tienen un gran volumen de líquido extracelular, cuando tienen una gran liberación de aldosterona a nivel de las suprarrenales o cuando tienen insuficiencia renal. Es decir, no puede orinar, no puede liberar, se queda más líquido, más volemia, que es detectado por las aurículas y estas se defienden liberando PNA. Entonces es una forma también de poder diagnosticar en el paciente que está teniendo problemas a nivel de hipertensión. Ahora, ¿por qué en la cirrosis con ascites? Ustedes ya saben que cirrosis es el resultado de la muerte celular de los hepatocitos. A ver, necrosis. Ahora, ¿qué pasa con la necrosis hepática? Estas estructuras que debían de ser flexibles alrededor de los vasos sanguíneos intrahepáticos, al estar necrotizados, es fácil suponer que no tienen elasticidad y entonces no hay cómo la sangre desde el interior del hígado pueda pasar a la vena hepática. ¿No es cierto? La sangre de los miembros inferiores, del tracto gastrointestinal a través de las venas mesentéricas por la vena porta, llega al hígado. El hígado debía de estar totalmente flexible y expedito para que la sangre circule por el interior del hígado y pueda salir por la vena hepática a la vena cava inferior. Pero sucede que como todo esto está cicatrizado y no hay elasticidad, entonces aumenta la presión. Aumenta la presión arterial y el corazón, al detectar esto, libera mayor cantidad de PNA. ¿Qué es la ascitis? El resultado de la acumulación de líquido en el peritoneo, debido a que se ha modificado la presión oncótica, que resulta de la actividad osmótica de la albúmina, proteína que solamente es sintetizada en el hígado. Entonces completa el cuadro. Si el hígado no puede sintetizar albúmina, la presión oncótica no va a ser fisiológica, y cuando no funciona la presión oncótica, el líquido sale de los vasos sanguíneos hacia afuera, al espacio extravascular, que se va a acumular en el peritoneo. Estas se caracterizan por este abdomen prominente. Y todo eso presiona a nivel del abdomen, evitando el retorno venoso. Y esto va a provocar un aumento de presión. Por ello que la sangre en este tipo de pacientes va a tratar de buscar otros caminos accesorios a través de las venas esofágicas. Estos pacientes mueren por hemorragia de las varices esofágicas, por todo esto que estamos analizando en este momento. Bien. Ahora, y en otros que tienen hipertensión esencial, no hipertensión secundaria,
sino esencial, se ha observado una disminución, como en el caso del síndrome nefrótico. Ustedes saben que este síndrome nefrótico se diferencia del síndrome nefrítico. Esto hay que revisarlo, por favor, ¿no? Entonces, en este síndrome nefrótico algo pasa, pero se empieza a perder cualquier cantidad de proteínas por la orina. Y con ello, la extravasación del agua de los vasos sanguíneos al espacio extravascular. Bien, los PNA tienen una acción contraria. Eso es antagonista. Es contrario. ¿A qué? A los efectos vasoconstrictores de la angiotensina. E inhiben la acción de la aldosterona. Obvio. Los PNA hacen lo contrario a estos, que aumentan. Este disminuye la presión y los otros dos aumentan. Entonces se tienen experimentos interesantes, ¿no? Cuando una persona tiene PNA normal y se produce esta natriuresis.